Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Estamos en este lunes 22 de julio del 2013, justo en la noche en que se hace la ceremonia de entrega de los premios Iris, ahora en un rato. Esta convocatoria de reconocimiento a los programas de televisión, de radio, lo que se hace en el cine, que hace el diario El País con su suplemento Sábado Show. En NSTV tenemos nominaciones, como han sido otros años, lo que para nosotros es una satisfacción. Ese es el reconocimiento que, más allá de lo que son los premios, que dependen de lo subjetivo que puede considerar un jurado, es una alegría que se reconozca el trabajo nuestro y a su vez un compromiso de decir, vamos a trabajar para que el año que viene, cuando se hagan los reconocimientos de lo que pasó en este 2013, podamos tener en cada uno de nuestros programas periodísticos razones, justificaciones para ser considerados como muy valiosos, ¿no? Fundamentalmente por ustedes, por el público que nos siguen a través de la pantalla de NSTV. Los que se pierdan algún programa y lo quieren ver, también tienen la opción de verlo a través de las repeticiones que se dan y las grabaciones que están en Facebook, en nuestro sitio de NSTV, y también los links que se dan en Twitter con NSTV Canal. Son opciones para poder ver o para poder repetir o para poder ver aquello que se perdieron. Trabajo que lo hacemos con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho gusto de poder estar haciendo periodismo todos los días en horario central aquí en NSTV. Hoy tenemos en Claves Políticas muchos temas para tratar. Vamos a los contenidos y comenzamos con la primera entrevista. Hoy en Claves Políticas, los sindicatos presionan al gobierno de Mujica. Una pulseada con resultado incierto. Mapa de conflictos, educación, salud y policías. Hay fórmulas de salida para frenar la conflictividad. Hoy en Claves Políticas, el inédito acto del 18 de julio. El presidente invitó al acto a través de un comunicado, pero el público no podía entrar a la Plaza Independencia. Cambios de lugar, de orador y de hora. Un acto frío, cerrado y con tibias protestas. El único legislador opositor presente, el nacionalista Pablo Abdala, cuenta su versión del acto. Además, el debate en el Frente Amplio sobre candidaturas múltiples. En el año del Congreso preelectoral de la coalición de izquierda, se abre paso a la discusión sobre candidaturas presidenciales alternativas. Hoy en Claves Políticas, aborto, marihuana, matrimonio homosexual, la nueva agenda legislativa. ¿Con qué sigue? Entrevista al diputado del MPP, Sebastián Sabini. Hoy en Claves Políticas por NSTV. Bueno, estábamos entonces, como veían en la presentación, con el diputado Sebastián Sabini del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Bienvenido, un gusto recibirlo, como siempre. Gracias, Nelson, por la invitación. Bueno, veíamos, ya parecía una ficha de campaña, ¿eh? Creo que fue un spot que hicimos con algunos compañeros para, de alguna forma, en la convocatoria que se realizaba para la votación del aborto. Está bien. Y cuando hablamos de despenalización del aborto, ahora bueno, ya se han conocido cifras de los primeros meses de la puesta en práctica. Y habíamos hablado de una agenda legislativa, una nueva agenda legislativa de reconocimiento de derechos, que fue polémica, que se ha ido tratando en el Parlamento y en la cual ha sido un protagonista importante. ¿Cómo se dio todo eso? ¿Ha sido fácil avanzar en esto? ¿Ha sido complejo? Sí, nosotros no pensamos que sea una nueva agenda in totum, ¿no? Es decir, entendemos que esta serie de reivindicaciones, de planteos en torno a los derechos, se enmarca dentro de un proceso de ganar derechos económicos, sociales, culturales, en el marco de un proceso de desarrollo de Uruguay. Es decir, si no tuviéramos miles de personas que están ingresando al mercado de trabajo, que están saliendo de la pobreza, que están ejerciendo sus derechos sindicales, que están ingresando al sistema educativo, que están ingresando al sistema sanitario, no sería posible plantearnos esta agenda, que tiene que ver muchas veces con los jóvenes, muchas veces con las mujeres, muchas veces con las personas afrodescendientes, que tiene que ver con sectores históricamente relegados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una agenda,
nueva, en realidad nosotros la marcamos dentro de un planteo programático de desarrollo de Uruguay, y que es un país que reconoce el derecho de las mujeres, que reconoce el derecho de los jóvenes, es un país más democrático. Y es en ese marco de democratización que nosotros enmarcamos esta serie de planteos que se ha denominado Nueva Agenda, pero que nosotros no la vemos separada de los planteos históricos de la izquierda. En la lucha por los derechos sindicales, en la lucha por los derechos de los trabajadores, en la lucha por los derechos de los más desprotegidos de la sociedad. Yo le decía sobre el tema de polémico porque evidentemente son temas que a veces rozan cuestiones filosóficas, religiosas y tienen otros vaivenes políticos en esto, ¿no? En el caso de cuando decimos nueva agenda, en realidad son proyectos que salen de la agenda común, ¿no? Y que además coinciden en un mismo periodo, ¿no? Porque uno a veces dice, a lo largo del tiempo, y lo puede identificar hasta por el número de leyes, va viendo determinadas reformas. Pero en este caso se concentraron en poco tiempo. ¿Cuál ha sido la que ha costado más y cuál ha sido la que ha sido más fácil de lograr aprobación? Bueno, que fácil en la vida no hay nada, ¿no? Lo que sí creo que tuvimos una bancada muy activa, y eso es bueno. Y una bancada que trabajó en conjunto con el Poder Ejecutivo y en conjunto con las organizaciones sociales. Porque en cualquiera de estos proyectos uno puede identificar actores sociales organizados, haciendo planteos políticos fundamentados y afinando, ¿no? Afinando los proyectos, movilizándose en la calle, en los barrios, en una multiplicidad de actividades que fortalecen el quehacer parlamentario. Porque ninguno de estos proyectos, y que nosotros esperamos aprobar dentro de muy poquito, el de cannabis, tienen sentido si no hay un respaldo social. Por lo menos en aquellas personas que se sienten más involucradas, ¿sí? En el caso de la despenalización del aborto es clarísimo el rol central que tuvieron las mujeres y las mujeres organizadas para que la convocatoria de alguna forma no se llevara adelante. La convocatoria era un referéndum. O no saliera efectiva, ¿sí? Para lo que fue la aprobación de la ley en el Parlamento en 2 oportunidades. Lo mismo en el caso del proyecto de matrimonio igualitario, en donde las organizaciones sociales, fundamentalmente Ovejas Negras, pero no únicamente, pusieron el tema sobre la mesa, y eso nos permitió, entre otras cosas, discutir el tema de la discriminación, y en el tema del cannabis con también movilizaciones muy grandes de parte de sectores organizados planteando el tema desde el punto de vista de los derechos, ¿sí? Y luego el Ejecutivo incluyendo la cuestión del narcotráfico. Por lo tanto, llegando también a una síntesis entre lo que venía desde los sectores sociales y lo políticamente posible, ¿sí? Porque para sacar estos proyectos adelante, fundamentalmente en el cannabis y con el aborto, fue necesario muchísima negociación, muchísimo trabajo para que lo que muchas veces pretenden las organizaciones sociales, que tienen un techo alto y está bien, tenga viabilidad política. En el caso de la despenalización del aborto, bueno, estuvo esta situación de convocatoria de un referéndum que fracasó, aun cuando lo que uno veía por opinión pública parecía un poco más dividida que en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, donde había una cantidad de uruguayos a favor de habilitar ese derecho. Incluso también ahí seguramente influyó la reforma legal anterior de unión concubinaria, ¿no? que ahora era otro paso. En la cuestión del cannabis, gente de la oposición le reprochaba al presidente de la República que había dicho: yo si no tengo 60% a favor, no lo hago aprobar, y en realidad ahí las encuestas siguen mostrándose contrarias a la reforma, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, estamos hablando de libertades, estamos hablando de derechos y estamos hablando de lo que, en este caso, la bancada oficialista y el Poder Ejecutivo entienden que es lo que está bien hacer, ¿no? Digamos, en un sentido de una moral kantiana, ¿no? Es decir, el gobierno y su bancada entiende que estos proyectos, que estos caminos son los que hay que seguir adelante. Y a veces uno tiene que ir
por delante de lo que la sociedad puede ver, ¿no? Y esto ha ocurrido en un sinfín de ocasiones en el cual los legislativos aprueban proyectos que luego resulta que no estaban tan errados. Claro, ¿sí? pero para eso está el mecanismo, por ejemplo, del referendo. O sea, a mí me llamó la atención lo que dijo el presidente, porque decía, si no hay 60% a favor, bueno, pero entonces así es difícil legislar, porque las mayorías son los representantes del pueblo, actúan. Y si la sociedad entiende que los representantes estuvieron muy alejados, tiene... Elegirán otros representantes. No, tiene la iniciativa de recurso de referendo, que no es sencilla, pero que si realmente va contra algo que la sociedad no quiere, sería más fácil juntar firmas, ¿no? No sería necesario tener antes la voluntad a favor. Tenemos esos mecanismos de protección que están previstos, pero de nuevo, si uno lleva adelante una política, un Estado lleva adelante una política durante 40 años, que claramente queda demostrado porque se aumenta el consumo, porque aumenta la delincuencia, porque aumenta el número de presos, porque se vulneran derechos, el mismo Estado tiene la responsabilidad de cambiar esa política, ¿sí? Y uno de los primeros pasos para cambiar esa política está en la propia legislación. Ahora, Sabini, hasta te diría más, para cumplir con las convenciones, con lo que plantean las convenciones de proteger la salud, de combatir el narcotráfico, lo que hemos hecho no funciona. Sabini, ¿por qué en este caso la opinión pública parece contraria? Uno dice, el presidente Mujica tiene un índice de popularidad alto, muy alto, ¿no? O sea que más alto que lo de que es aprobación de gestión, o sea que genera una simpatía. Sin embargo, al comunicar las cuestiones hay una falla ahí. O sea, si tiene tanto tiempo, ha pasado un año de que largó el proyecto y no logró convencer de algo que ustedes en la bancada están convencidos. Y la gente lo está uniendo al tema de la inseguridad, digo, da la sensación. O sea, hay un problema de comunicación, de cómo se transmite eso, de falta de capacidad de convencer. Bueno, varias cosas. Primero que no es un tema que tenga muchos años de discusión en nuestro país. ¿Sí? Si uno mira cómo ha evolucionado la opinión pública, en realidad la opinión pública viene evolucionando positivamente en un mediano plazo. Es decir, hace 10 años, si uno planteaba este tema, había un 4% de la población que estaba de acuerdo. Y llegamos a tener algunas encuestas que nos decían que teníamos el 36% a favor. Es decir, en 10 años la opinión cambió mucho, ¿sí? Y creo que en la medida que se siga discutiendo, que se siga analizando la problemática del narcotráfico, la problemática de los derechos, la problemática de la salud, que se vinculan al mercado negro y a la legislación que tenemos, como ha ocurrido en los otros países en donde se ha regulado, la opinión va a seguir evolucionando, ¿sí? Uno no puede mirar la foto y quedarse con la foto, lo que tiene que ver es la evolución de la opinión, y en ese sentido hemos ido ganando espacio, pero no a favor del proyecto, a favor de cambiar prácticas que están perimidas, que fracasaron y que vulneraron derechos. Entonces, en lo personal, no es lo que más me preocupa el número, decir, bueno, tenemos un montón de gente que está en contra de lo que el Ejecutivo y el Legislativo quieren llevar adelante, sino que se entienda, que se plantee el debate y que efectivamente podamos tener un debate serio, informado, como muchas veces es difícil tenerlo porque a veces nos encontramos con actores de la oposición que no manejan argumentos científicos, que no manejan argumentos racionales, sino que plantean argumentos morales. Entonces, cuando uno discute contra la moral de otro, muchas veces no tenemos un resultado del punto de vista de la discusión que sea fértil, que sea productivo, ¿sí? Porque simplemente estamos discutiendo si a ti te parece que está bien o mal consumir. Y eso en realidad no es un debate. Eso tiene que ver, es en el campo de los sentimientos, en el campo de los pareceres, y es discutible como todo. Claro. Y entonces el enfoque del debate pierde sentido. Las diferencias en este caso han estado en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la interna del oficialismo, todos estos proyectos comenzaron con un tema de reconocimiento de derechos, del autocultivo. Sin embargo, el ministro de Defensa Nacional, que es el principal impulsor del proyecto, que al final, bueno, cambió mucho, pero que llegó era tajantemente contrario, ¿no? Hablaba con un rechazo absoluto de habilitar el autocultivo. Y está bien, y uno empieza a analizar las experiencias en todos los países y se encuentra que en la mayoría de los países en donde se reguló de una u otra forma,
se permite el autocultivo, entonces eso nos permite también llegar a una síntesis entre lo que plantea el Ejecutivo y lo que plantea el Legislativo, que es posible tener un sistema en donde las personas puedan plantar en su casa con cierta regulación, y eso no es un problema de seguridad pública, ¿sí? Ahora, y esto lo hemos discutido. La gente lo ha unido, ¿no? Digo, uno, hablando con algunos expertos en opinión pública, es como que ha unido el tema de droga a inseguridad y eso le lleva a tener un rechazo a cualquier forma de legalización. Está bien, pero uno hablen con más los allá jueces, de que la marihuana con no tenga relación con pero a ver, esto tiene un resultado muy concreto. Hablen con jueces, hablen con la policía, hablen con los comerciantes, hablen con los usuarios y hablen hasta con los presos, y cualquiera le va a decir que en particular el cannabis no tiene relación con los delitos, ¿sí? Se vincula más el delito a la pasta base o incluso al propio alcohol, Claro. ¿sí? En cuanto a dos aspectos: si las personas realizan delitos bajo, digamos, el efecto de estas sustancias, o si realizan delitos para consumir. Particularmente en el caso de la pasta base esto es clarísimo, y cualquiera que camine un poco por las calles de Montevideo o del interior sabe que estos casos ocurren, en donde directamente en el caso de la pasta base hay una vinculación entre consumo y delitos como rapiñas o arrebatos en la vía pública. Sabine, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar qué proyectos se pueden venir, en qué se puede avanzar. Está el Congreso Programático del Frente Amplio, hay proyectos que pueden ser para este periodo, hay proyectos que ya no pueden no tener cabida en y se pueden estar pensando para una próxima legislatura. Tenemos el conflicto docente, hay proyectos que se pueden vincular al tema del conflicto docente. Y también tenemos otros proyectos que van en mayor represión al delito, como los que anuncia el gobierno ahora sobre aumento de penas de menores, que había sido también cuestionada esa intención en la bancada del Frente Amplio. Vamos a ver cómo se está viendo ahora. Vamos a hacer una pausa. ¿Se acostumbró que le digan diputado o le llaman más Tati? No, me dicen Tati, bueno, lo de diputado es una cosa coyuntural y en algún momento iré para otras actividades que forman parte de mi vida. ¿Docente es profesor? Sí, profesor de historia, y bueno, espero algún día volver a esa actividad. Bueno, vamos a seguir hablando con el diputado Sebastián Sabini aquí en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, estamos con el diputado Sebastián Sabini. Ya tenemos en estudio al diputado Pablo Abdala de la Corriente de Acción Renovadora del Partido Nacional. Vamos a estar hablando con él ahora dentro de unos minutos. Buenas noches, Abdala, muchas gracias por Buenas estar, noches, un gusto, gracias por invitar. Bueno, vamos a seguir acá con su colega Sabini, colega de diputado, ¿no? Porque es así. De profesión. No, profesión no. Profesión docente. ¿Cómo estás viviendo el tema del conflicto docente? Bueno, yo tuve una militancia, diría que empecé mi vida política en sentido amplio desde lo estudiantil, ¿no? Y muchas de las cosas por las cuales nosotros peleábamos, hoy las tenemos. Nosotros, me acuerdo de unos volantes que hicimos en Manuel Rosé, boleto estudiantil gratuito, en aquella época yo era estudiante de bachillerato, peleábamos por el 4,5. Peleábamos por la mejora. También se peleaba por algo que nunca se pudo poner, que era el 27% del presupuesto total que querían que ponerlo. Salió negativo, ¿no? Sí, que se votó y... Ahora estamos en 19%. Si hubiese salido era imposible. Sí, pero en una época bastante diferente en cuanto a las condiciones económicas. Es decir, aquel presupuesto era bastante menor que, pero igual, ¿no? que el actual. Con todo lo que se ha aumentado, estamos en 19%. Hubiese sido imposible haber llegado a eso. Yo creo que hay varias cosas que se mezclan en la discusión. Primero, una cierta intención de la sociedad uruguaya de pedirle a la educación que resuelva todos los problemas que tiene, ¿no? Le pedimos que nos resuelva los problemas de adicciones, los problemas de seguridad vial, los problemas de violencia doméstica, y que además nos formen para la vida y nos formen para el mundo del trabajo. Entonces, eso muchas veces tiene un depositario
y son los docentes. Y nosotros no le podemos poner toda la responsabilidad a los docentes, ¿sí? Y eso creo que en cierto sentido aparece en el conflicto, en donde los docentes sienten que la sociedad les está exigiendo mucho más de lo que puede dar y tiene una cuota de realidad, porque si un docente tiene 300 estudiantes, difícilmente pueda atender a cada uno de ellos como es necesario, y eso por supuesto que se vincula con el salario, ¿sí? Porque si un docente tiene que tener 54, 55, 60 horas de docencia directa, con lo que eso significa, difícilmente puede hacer su tarea correctamente. Entonces, si bien es claro que el salario mejoró, que aumentó el poder de compra del salario docente, también es claro que como sociedad tenemos que seguir avanzando en esa inversión y que hay un capital desacumulado en la historia, que cuando uno se compara con Finlandia, se compara con Dinamarca, se compara con los países que tienen buenos resultados en las pruebas PISA, que son los países más desarrollados del mundo de la OCDE, donde Uruguay está a nivel medio de eso, aunque en los mejores lugares de América Latina, pero a nivel medio en relación a la OCDE, hay un capital desacumulado, porque esos países vienen invirtiendo niveles de 4,5, 6%, 7% de su PBI en los últimos 40 años. Y Uruguay no hizo eso en los últimos 40 años. Entonces estamos corriendo de atrás eso. Claro, pero ahora llegamos a esta situación, ¿no? Yo decía, ¿cómo vive un conflicto? Porque ahora yo me imagino que los docentes, ellos dicen, estamos hablando con legisladores, presionando, a ver, lo deben haber ido a ver, deben haber ido a pedirle, bueno, a ver, vos que sos docente, a ver cómo nos puedes ayudar. Tengo compañeros, amigos ¿Y en los mano a mano a qué? A ver, es que yo creo que lo que no se puede discutir es la legitimidad del reclamo. Porque es evidente que necesariamente como sociedad tenemos que seguir invirtiendo más en educación, ¿sí? Probablemente tengamos que discutir si solo vamos a aumentar el salario lisamente, si no vamos a aplicar políticas en la carrera docente, en el sistema de pasaje de grado, en el sistema de antigüedad, en el sistema de elección de horas, en todas esas cuestiones que terminan operando efectivamente la calidad educativa. Ahora, que los salarios para una tarea que es profesional tienen que seguir aumentando, no puede estar fuera de discusión. Lo que no podemos es desenfocar el debate, ¿sí? Con esta estructura tributaria, con esta carga impositiva, difícilmente podamos llegar a niveles mayores de inversión. Entonces hay que discutir cómo vamos a realizar esa inversión. No para ahora, no para esta rendición de cuentas. Ya está. A ver, nosotros ya estamos por encima de nuestro compromiso programático. Y esto lo digo porque yo soy legislador del Frente Amplio por el MPP, no soy legislador por un sindicato, ¿sí? Y esto es claro. Eso no quita que uno entienda y comparta el reclamo. Pero el compromiso programático lo cumplimos y lo sobrepasamos. Para llegar a mayores niveles de inversión, a un 6% del PBI, hay que empezar a dar un debate en la sociedad para ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Porque los márgenes de eficiencia impositiva ya no se pueden seguir superando. Entonces hay que cambiar la carga tributaria, la carga impositiva. Esa es una discusión que el Frente Amplio está dando también para su congreso programático de este año. Sin duda que la tenemos que encarar. Ahora, del conflicto yo digo para redondear, ¿no? Quedó en un callejón sin salida, ¿no? Ahora, bueno, el problema es que si uno tiene un convenio, es difícil salir de ese convenio, ¿no? Y allí, eso lo he hablado a mano con algunos compañeros suyos. Por supuesto que sí, porque si no, ¿con qué objetivo uno firma un convenio? Y cuando se toma un convenio, se toma una decisión, ¿sí? Y creo que, bueno, de alguna forma se tomó esa decisión hace 4 años. Y el convenio ya es mejorado, porque ya está el anticipo. Sí, dentro del margen del convenio se adelanta ese 3%. Pero, a ver, no se trata de un 3% liso, ¿no? Estamos hablando 3% sobre la inflación. De un 3% sobre la inflación con un 19% ya realizado, ¿no? Porque también creo que hay que ser claros y concretos cuando damos los números. No es que el gobierno le está ofreciendo un 3%.
la pauta de mejora salarial era de un 23%, un 22,8% en el periodo. ¿Sí? Por encima de la inflación. Y con decisiones políticas, porque no es un 23% liso, era un 23% que implicaba, por ejemplo, la recuperación de la pirámide salarial, lo cual implicaba, entre otras cosas, que los salarios de tercer, cuarto, quinto sexto y séptimo grado tuvieran un aumento relativamente superior sobre los más bajos, ¿sí? Entonces, eso iba a hacer que, claro, una persona cuando empieza su tarea va a ganar menos que uno de séptimo grado, mucho menos que un séptimo grado, porque hay un 8% entre cada franja. Entonces, no fue un 22,8% de aumento parejo. No lo fue, pero no lo fue por una decisión que se tomó en conjunto con los sindicatos. Entonces, yo creo que la línea en esto no hay más margen ahora, porque ya está en el trámite legislativo. Bueno, nosotros estamos buscando recursos, ¿sí? Pero parece difícil. Y yo creo que hay que empezar a pensar en el mediano plazo, no solo por los conflictos. Yo quiero sindicatos de la educación fuertes, quiero sindicatos de la educación haciendo propuestas educativas, planteando los problemas que tiene la educación, y me parece legítimo el planteo, pero nosotros nos tenemos que mover en un marco de realidad. Sabini, para ir acelerando, porque nos quedan pocos minutos. Con el tema de educación, y hablábamos de la nueva agenda, de esos proyectos que además surgieron no por iniciativa del Poder Ejecutivo, sino por iniciativa de la propia bancada, ¿no? En general, la mayoría de los que hemos hablado de matrimonio, de aborto, de cannabis, más allá, pues lo que vino del Ejecutivo era un proyecto de un artículo que fue todo redactado en la bancada, ¿no? La cuota para personas negras, que ahora vuelve a diputados. Sí, sí, bueno, sí. Cuando hablamos de qué se puede incluir en materia de esta naturaleza, usted hablaba de otra universidad. Sí, nosotros aprobamos la creación de la Universidad Tecnológica, que era de alguna forma la continuidad de lo que la Ley de Educación planteaba como ITS, Instituto Terciario Superior, y a su vez se preveía la creación del Instituto Universitario de Educación, que para que la gente lo entienda es la transformación de la formación docente de una formación terciaria a una formación universitaria. ¿Esto qué significa en lo concreto? Bueno, que la formación docente va a tener tareas que antes no tenía, ¿sí? Va a tener la tarea de la extensión y va a tener la tarea de la investigación. Evidentemente la enseñanza ya se realizaba. Esto implica la actividad del cogobierno por parte de los estudiantes en una nueva universidad pública, donde si uno analiza la dimensión de las universidades en el mundo, rondan los 20.000 estudiantes, ¿sí? Como un promedio. Hoy ya tenemos 20.000 estudiantes de formación docente en Uruguay. ¿En el IPA? En el IPA, particularmente, unos 2.000 estudiantes. Pero en todo el país tenemos 32 centros de formación docente, y eso va a ser la base de esta nueva universidad que estamos discutiendo con el resto de los partidos, el articulado. Por supuesto, las negociaciones siempre tienen ciertos límites porque hay cuestiones en las cuales no vamos a ponernos de acuerdo probablemente nunca, y tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. Y además que hace muy poquito votamos una universidad y no me imagino que en un periodo tan corto votemos un proyecto muy diferente en las características sustanciales de lo que consideramos una universidad. Estamos ¿sí? hablando de una universidad que se va a componer de lo que ya... O sea, no se precisan tantos recursos como para una universidad Exacto. nueva. Sí, sí, porque vamos a utilizar Si no, los sacar recursos de ANEP... humanos, los recursos materiales y los recursos económicos que tenemos hoy en el Consejo de Formación en Educación, ¿sí? ¿Esto qué va a permitir? Eso que digo, los títulos de profesores... Saldría de la órbita de la ANEP. Exacto. Y participaría ahora de la coordinación a nivel nacional con la Universidad de la República, con la Universidad Tecnológica y con el Ministerio de Educación y Cultura, y otorgaría títulos de licenciatura en las áreas de educación, es decir, maestros técnicos, maestros, profesores, educación social y educación física. Y a su vez, lo que es la formación permanente, porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país es, por ejemplo, la realización de maestrías y doctorados en materia educativa.
en la realización de investigación en torno a la vida educativa de los centros, ¿sí? Se produce, pero tenemos dificultades de publicación. Lo que es la capacitación permanente de los docentes. Y lo que es la investigación del ámbito educativo, es decir, cómo aprenden los estudiantes hoy, cuáles Para son esto sus se van a principales precisar, problemas. yo decía, se saca de ANE, pero se van a precisar recursos adicionales porque... En realidad, en el presupuesto de 2010 ya se habían previsto recursos, tanto para el ITS como para el IUDE. O sea que esos recursos para la transformación institucional existen, ¿sí? No va a ser tanto un cambio económico como un cambio de la vida cotidiana de esos centros, de cómo los estudiantes del IPA, del Instituto Normal, del Instituto de Formación Docente de San Ramón o de los institutos que tenemos en Colonia, que tenemos en Pando, que tenemos en Canelones, van a participar en la vida educativa de sus centros como estudiantes terciarios, ahora como estudiantes universitarios, decidiendo representantes en los consejos, decidiendo sobre los programas, definiendo la evaluación docente, es decir, una vida ciudadana mucho más activa de parte del estudiante. El cronograma para esto es en agosto. El 20 de agosto se va a votar en la Cámara de Diputados el proyecto y esperamos que antes de fin de año se pueda aprobar este proyecto que es un hecho histórico. A nivel de la bancada del Frente Amplio han hablado de plazo, es decir, sale diputados que vaya al Senado y que pueda quedar este año. Sí, la idea es culminar este ciclo de transformaciones a nivel institucional de educación en este periodo, que no es poco, ¿no? Porque a veces cuando uno analiza, dice, bueno, votamos una universidad tecnológica y vamos a votar una universidad de la educación y quizás eso en el largo plazo tenga muchísimo más peso que otros proyectos que han tenido muchísima difusión, ¿sí? Uruguay hacía más de 50 años que no votaba una ley orgánica de una universidad y en un periodo muy cortito estamos aprobando. El otro día Gerardo Catano en el programa Off the Record recordaba que cuando en el gobierno de Valle Ordóñez se crea la ley de liceos departamentales, en la propia ley se hablaba que cada liceo debía ser el germen para una universidad, ¿no? Bueno, pensado eso hace 100 años, ¿no? Y las regionales que tiene hoy la Universidad de la República probablemente tengan que ser universidades en algún momento, porque la dimensión que tiene la universidad creo que cualquiera puede entender que sería mucho más eficiente si tuviera una división mayor. Sabini, se nos fue el tiempo. Sobre el tema del proyecto de marihuana, el 31 es la votación, confía que van a estar los votos del Frente Amplio. Pensamos que sí. ¿No han vuelto a hablar con Darío Pérez sobre esto? Con Darío hemos hablado muchísimo. Pero después de todo esto... Sí, en algunos encuentros, digamos, en actividades del Frente y ese tipo de cosas, pero no nos corresponde a nosotros dar la última palabra en esto, ¿no? Sino que, bueno, es el propio compañero que tiene que decir lo que él entienda cuando lo crea conveniente. Está bien. Y para el Congreso Programático del Frente Amplio, cuando hablaba, por ejemplo, de docentes, el MPP va a ir a buscar nuevas reformas en el tema impositivo para obtener más recursos. Bueno, nosotros estamos discutiendo el tema a la interna y este domingo tenemos una actividad, un plenario nacional, donde particularmente el tema de la educación va a estar sobre la mesa, así como el tema de infraestructura, el tema industria, transporte, salud, vivienda, es decir, tenemos un congreso programático previo al Congreso del Frente donde y este domingo vamos a del explicitar, MPP. Exactamente, antes del Congreso del Frente en donde, bueno, la idea es establecer claramente cuáles son los lineamientos que va a llevar el MPP hacia el Congreso del Frente Amplio para trabajar en cada una de estas áreas. Bueno, Sebastián Sabini, diputado del MPP, muchas gracias por estar con nosotros. Ya vamos a seguir ahora con su colega, el diputado Pablo Abdala. No, y nos encontraremos en otra ocasión aquí. Muchas gracias, Nelson. Bueno, estamos en Claves Políticas por NSTV. Breve pausa, ya volvemos con el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional aquí en Claves Políticas. Seguimos en Claves Políticas aquí por NSTV. Recibimos ahora al diputado Pablo Abdala, lo habíamos anunciado. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Nelson. De la Corriente Acción Renovadora, lista 66 del Partido Nacional. Vienen del
festejo de reconocimiento, homenaje a Luis Alberto Herrera ayer domingo. Efectivamente, porque se están cumpliendo hoy, 22 de julio, 140 años del nacimiento de Luis Alberto Herrera, una figura, por supuesto, determinante de la historia nacional y de la historia partidaria. Y el directorio lo homenajeó en el día de ayer en La Quinta, en un acto muy lindo, con mucho simbolismo, pero creo que fue un acto fantástico, una evocación muy emotiva, que además trasuntó una expresión de unidad partidaria, porque estuvieron todos los sectores representados. Y nosotros, ya aprovecho para pasar el aviso, la lista 66 esta noche en su plenario está realizando, a esta misma hora, un homenaje al jefe civil del nacionalismo, que así se lo llamó durante el siglo XX. Y usted decía, usted se siente herrerista. Yo creo que en esta etapa... Pero no está en el herrerismo. A esta altura de las circunstancias, las divisiones partidarias, por suerte, se han, yo diría, superado, y claramente todos somos un poco herreristas y un poco wilsonistas. Me parece que desde el punto de vista del pensamiento político y de la doctrina partidaria, estos conceptos se confunden. Wilson fue el encargado incluso de hacer una síntesis. Wilson terminó evocando e invocando a Luis Alberto Herrera. De manera que eso demuestra claramente que a esta altura el pensamiento partidario es uno solo. Y hay militantes históricos del herrerismo hoy acompañando a Jorge Larrañaga y militantes históricos del nacionalismo independiente o del wilsonismo en la otra corriente partidaria. Y eso me parece muy bueno, porque eso hace que el partido sea cada vez más partido y que por lo tanto los límites de los sectores en algún sentido se empiecen a difuminar un poco, ¿no? Ahora, y usted, diputado, a la hora, de lo que fue su formación política, su inserción dentro del partido, que comenzó muy joven, ¿no? De los referentes históricos de los referentes históricos del partido, del nacionalismo, ¿con cuáles con los que se ha identificado más? Bueno, yo nací en la vida política cuando Wilson Ferreira Aldunate, regresó al país, viví toda la etapa como testigo juvenil en ese momento, porque yo voté por primera vez en el año 84 a los 18 años recién cumplidos, y no llegué a conocer a Wilson Ferreira Aldunate porque no militaba en su sector. Pero por supuesto me maravillé con esa figura carismática que realmente desbordaba los límites de su sector político, y yo diría ya casi que desbordaba los límites del partido aún en vida. Y por supuesto me encandiló la figura de Wilson. Y a partir de allí, mi generación empezó ya a hacer esa síntesis entre herrerismo y wilsonismo. Los que proveníamos del herrerismo empezamos a incorporar el pensamiento y la acción política de Wilson en nuestras coordenadas partidarias. Y en algún sentido sí seguimos. Y al leer de historia, ¿de cuál es la figura que dijera, esta es la figura que me deslumbra más? Yo creo que el Partido Nacional tiene una historia magnífica que claramente está jalonada por la impronta de cada uno de sus grandes hombres, ¿no? Desde Manuel Oribe para acá hay como una continuidad en los liderazgos, y esos liderazgos sin duda van pautando la historia del partido. Los momentos de apogeo del partido están asociados al momento de apogeo de sus grandes figuras, y los momentos de decadencia partidaria están asociados a la ausencia de liderazgo. Cuando muere Herrera, el partido ingresa en una etapa de desorientación por un tiempo bastante prolongado, hasta que surge la figura de Wilson y en algún sentido moderniza el partido, lo renueva y lo encamina sin duda hacia su identidad y hacia su misión histórica. Y en algún sentido el doctor Lacalle, muerto Wilson, recoge la bandera y conduce el partido al poder. Yo me formé en el herrerismo que lideró el doctor Lacalle en aquellos años 88, 89. Wilson muere el 15 de marzo del 88. Yo militaba en la juventud del herrerismo y sin ninguna duda la militancia con Lacalle a mí me marcó muchísimo la figura del doctor Lacalle en aquel momento. Abdala, lo habíamos invitado porque estuvo participando en el acto del 18 de julio, el aniversario de la Junta de la Constitución, y por lo que veíamos fue el único legislador de la oposición que estuvo. Sí, sí. La convocatoria fue complicada porque no se sabía si hacía, cambió de hora, cambió de lugar, etc., ¿no? Pero fue un acto muy particular. Primero, ¿por qué fue? Yo fui porque voy todos los años, porque además tengo la costumbre de concurrir a los actos de celebración de las fechas patrias, porque me parece que es una linda costumbre y porque me parece imprescindible que el país mantenga esa tradición. Y el 18 de julio voy siempre a la Plaza Constitución.
El día previo al ¿Se acto... hace una convocatoria, para poder entenderlo, ¿se hace una convocatoria a los legisladores? No, o sea, es la convocatoria que se hace a todo el mundo. A veces recibimos una comunicación, a veces no la recibimos y nosotros mismos nos encargamos de consultar. En este caso en particular, el miércoles, en la víspera del 18 de julio, como no habíamos recibido mensaje ninguno, yo mismo llamé a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, después terminé llamando a la Secretaría Privada del Presidente y en ese momento constatamos que la decisión inicial era suspender el acto, que creo que sin duda era una muy mala solución, una muy mala decisión. Y como tal muchos reaccionamos. Yo mismo en mi cuenta de Twitter hice algunos comentarios, otros hicieron lo propio. Yo no sé si esas reacciones no generaron en el presidente la idea de recapacitar y de reconsiderar su decisión. O sea, que llamó inicial. para ver si había acto. Exacto, y me dijeron que no, cosa que me sorprendió enormemente, porque repito, bueno, en los últimos años, tanto en la Plaza Matriz o bien en el Cabildo, el 18 de julio era inevitable hacer una evocación de la Constitución, en algo que me parece fundamental, porque yo creo que es necesario para mantener la identidad nacional, la identidad política, es decir, es en definitiva no vivir hacia atrás, pero sí, obviamente, recordar y detenernos a reflexionar sobre de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son nuestras raíces. Creo que el gobierno ha dado señales, este gobierno, esta administración que encabeza el presidente Mujica en los últimos tiempos, de cierto relativismo a la hora de las evocaciones históricas. Y me parece que ese relativismo se ha visto muchas veces determinado por circunstancias de la coyuntura. Pasó en Sauce el 19 de junio, estuvo a punto de pasar ahora el 18 de julio, en función de la conflictividad sindical, del problema con los maestros y con los docentes en general. En el caso del 19 de junio fue claro porque lo dijeron, ¿no? Por las manifestaciones suspendieron el acto. En este caso el presidente había dicho no me gusta, o sea, fue manejando distintos argumentos. Después habló del tema de las manifestaciones. Exacto, pero me parece Pero usted que fue solo, ¿no habló antes con otros legisladores? No, es que normalmente no coordinamos esto. Sí, claro. Es decir, es una cosa que está totalmente habilitada y en la naturaleza de las cosas concurrir a los actos oficiales, que no son actos del gobierno. O sea, si son actos del gobierno es porque el gobierno los encabeza. Pero obviamente no es para los partidarios del gobierno, se supone que es una vocación de carácter general y de carácter nacional. El discurso del ministro Fernández Huidobro fue un buen discurso, yo quiero destacarlo, es decir, hizo una buena evocación histórica de la Constitución y del proceso institucional del país. En esa etapa de la vida del país seguramente es fácil que coincidamos, podremos discrepar y discrepamos en la historia más reciente, pero me da la impresión de que hay indicios concurrentes y elementos objetivos que indican que claramente el gobierno en esta oportunidad se vio también condicionado por las movilizaciones que se anunciaban. Porque si no nos explica el cambio de hora y de lugar, no entiendo por qué eso de hacerlo en la Plaza Independencia, salvo que por razones de seguridad nacional o de la seguridad personal de los gobernantes, de los ministros, del presidente mismo, se resolviera que allí era un escenario más apropiado, pero salvo por eso no hay explicación posible para el cambio. Cuando llegó pudo entrar sin ningún problema. Sin ningún problema, pero me encontré con esas vallas realmente portentosas. No, digo, por ejemplo, la ministra de Turismo cuando fue a entrar la frenaron porque no la identificaban. Yo me tuve que identificar. Porque el público general no podía entrar. Exacto, yo me tuve que identificar. Es decir, había una entrada en medio de las vallas donde, bueno, dos oficiales de la policía controlaban el acceso. Y yo tuve que decir quién era y obviamente me franquearon el paso. Pero el tema de las vallas fue un tema, a mi juicio, característico de esta celebración y creo que bastante lamentable. Yo creo que hubo un exceso en esa materia. Yo no digo que no se tomen medidas de seguridad. Obviamente, bueno, la policía tendrá sus mecanismos para prevenir la seguridad presidencial, la seguridad de los gobernantes, la propia seguridad del acto. Pero me parece que hubo un exceso de vallado. ¿Lo habló con gente del gobierno? Digo, porque era el único legislador de la oposición, Sí. había ministros, conversaron. Tuve la oportunidad de conversarlo informalmente con algunos. A uno de le los que llama la estuve atención, allí. es el primer acto que uno recuerda que es exclusivo para gobernantes y periodistas, ¿no? Y que la gente común no puede entrar, no al lugar donde están los ministros, un lugar reservado, sino no poder pisar la plaza, ¿no? Algunos ciudadanos pudieron colarse, pero lo lamentable es eso, Claro, pero que hayan tenido que colarse. Fue un acto sin pueblo, evidentemente. Y me Más parece allá de que la esto- gente, en general, digo, usted que va siempre, no va mucho público. Pero no se crea, ¿eh? ¿No? En la Plaza Constitución yo recuerdo en los últimos años, durante la administración pasada y durante esta administración inclusive, que se congregaba un grupo de gente interesante por lo menos, porque incluso sí, se llegaron a hacer actos con desfile.
Y a mí me parece que los desfiles también son parte de la celebración, porque se combinaba allí el desfile de la fuerza militar con los desfiles de las organizaciones nativistas, y eso es algo muy lindo, que yo creo que da un resultado muy favorable, no solo para los que van a verlo en vivo y en directo, sino para los que después lo ven, que es una forma de participar también a través de los medios de comunicación. Y me parece que eso no podemos interrumpirlo, no podemos discontinuarlo, al revés, tenemos que fomentarlo. Y me da la impresión de que evidentemente en este gobierno... Yo le decía si había hablado con alguien que le comentara, algún ministro. Comentarios informales hice allí, porque realmente me llamó la atención. Yo tuve inclusive que circunvalar la plaza porque tampoco se podía acceder, los puntos de acceso para atravesar la valla eran muy pocos, es decir... tuve que entrar del lado del Victoria Plaza, por decirlo así. Claro. En el resto de la plaza estaba hermético, absolutamente cerrado, y además en algunas zonas con doble vallado. Donde se congregaron los maestros, por ejemplo, había 2 vallas, ¿no es así? Me parece un poco exagerado para la democracia y para un régimen de libertad como el que se supone que es el que nos rige, ¿no? Diputado, cuando se fue, ¿alguno gritó alguna cosa? ¿Alguno era docente, no era docente? Que no... Sí, hubo allí una pequeña escaramuza, pero había muchos manifestantes, no se veían mucho en las imágenes de televisión. Yo creo que había un puñado de maestros y de docentes importantes que bueno, que se estaban movilizando y que se estaban haciendo sentir, y me parece que eso es parte de la vida democrática y de la vida en sociedad, y tenemos que ser lo suficientemente tolerantes unos como para aceptar que eso ocurra, y los que manifiestan como para saber que tienen derecho a manifestar, pero por supuesto deben de respetar el desarrollo del acto, porque el acto también se tiene que cumplir. Eso parece obvio. Algunas imágenes, claro. Era un frío terrible, además, ¿no? Mucho frío. Mucho frío. Diputado, y con el tema del conflicto, digo, ahora ustedes que están en la oposición, pues muchas veces es como que hay desde el oficialismo se comprenden más las respuestas del gobierno y desde la oposición a veces se comprenden más los reclamos. Sí, sí. ¿Cómo está usted con este conflicto? Mire, en primer lugar déjeme decirle, yo creo que acá hay una especie también de cierta paranoia gubernativa. Creo que al Frente le está pasando algo muy curioso, es decir, a lo largo de la historia el Frente estuvo del otro lado, estuvo legitimando todas las movilizaciones, alentándolas, estimulándolas. Ahora se encuentra con que las movilizaciones se le ponen en contra. Claro. Y me parece que lo que está ocurriendo es que no saben manejar esa situación, no saben cómo administrarla y les genera hasta cierta parálisis y cierto pánico. Me da la impresión. Y eso es algo que creo que es lamentable, tenemos que señalarlo y el Frente, o el gobierno más que el Frente, debería asumirlo como un dato de la realidad a la hora de gobernar y tendría que responder a este tipo de situaciones con bastante más naturalidad. Creo que el conflicto de los docentes es un conflicto como tantos. Hay una diferencia presupuestal cercana a los 100 millones de dólares. Entre ¿Usted está trabajando en la rendición de cuentas? Estamos trabajando en la rendición de cuentas. Y el Partido Nacional está trabajando, los legisladores que integramos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con quienes nos ayudan y nos asesoran desde el punto de vista de los números, estamos trabajando en la posibilidad de presentar una propuesta que apunte a financiar ese 3% adicional que reclaman los docentes, y no solo eso, sino otros aspectos que contiene el presupuesto de la ANEP. Desde el punto de vista constitucional, ¿no? Porque el gobierno ya envió su proyecto, el Parlamento no puede aumentar el gasto. ¿Qué es lo que pueden hacer los legisladores desde el punto de vista del trámite parlamentario? Bueno, no se olvide que la ANEP tiene iniciativa presupuestal. O sea, que el proyecto de ANEP fue por... El Parlamento puede optar por uno o por el otro. Puede votar el que mandó el Poder Ejecutivo, puede votar el que mandó la ANEP. El tema es que el de la ANEP debe ser mucho más. La diferencia son 100 millones de dólares. Es mucha plata, nadie lo desconoce. Ahora, los 100 millones de dólares incluyen no solo ese 3% de aumento adicional, hay también un porcentaje de compensación para los profesores, para los docentes titulados, que representa otro tanto, y después hay una parte de esos 100 millones de dólares tienen que ver con programas de mejora educativa, es decir, más bien relacionados con los contenidos. O sea que ustedes pueden votar en el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas como vino del Ejecutivo sin el capítulo de ANEP y tomar de ANEP el proyecto que envió ANEP y una parte de eso. Formalmente es así, desde el punto de vista constitucional es así. Obviamente... Y ahí se podía atender un aumento mayor al anticipo del 3%. Lo que la ANEP pidió es no solo el cumplimiento del convenio, que en este caso implica adelantar el 3% que estaba previsto para el 2014, sino además un 3% adicional. Y yo creo que el gobierno arguye que el convenio se pactó y se está cumpliendo, y formalmente eso es verdad. Sí, sobrecumpliendo en realidad, porque ya el anticipo... O sobrecumpliendo porque se está adelantando un 3%. Pero también es verdad que ha habido una evolución, y usted lo sabe mejor que nosotros porque usted conoce muy bien la materia económica,
que la inflación se ha comportado de tal forma que, en algún sentido, la recuperación del salario real se ve por lo menos comprometida o aún licuada en función de lo que se dio el año pasado. Donde si bien no hubo un maquillaje de la inflación, porque no sería serio hablar en esos términos, hubo sí una manipulación, o por lo menos se tomaron decisiones económicas que condujeron a determinado resultado. Y el índice de inflación, que fue de 7... A la hora de dar el aumento del salario del 1 de enero pasado. Es lo mismo que está reclamando COFE, sí, y creo que también con razón, y es lo mismo que están reclamando los funcionarios de la salud. Entonces, en función de eso se ha planteado la posibilidad... en definitiva eso abarcaría a todos, también a los trabajadores privados que tuvieron el aumento en base bueno, a pero es que, y Nelson, usted sabe bien que tiene que ver con la ronda salarial que se viene ahora, y tiene que ver con la discusión que se dio el año pasado con la bebida. Es decir, eso es así. El gobierno invoca que se ha recuperado el salario real en el Uruguay, y se recuperó el salario real. Ahora, el tema es con qué lo comparamos. Lo comparamos con los niveles del 2004, cuando el gobierno asumió, en el 2005, está bien, tiene derecho el gobierno, y en función de eso sostiene que ha habido una recuperación espectacular. Ahora, esos eran los salarios post-crisis. Yo no sé si no tendríamos que hacer la comparación también con relación a la situación anterior a la crisis. Y ahí en valores constantes, capaz que ya los méritos del gobierno, para un escenario de crecimiento económico como el que hemos tenido durante todos estos años, por lo menos son más relativos. Estamos terminando el bloque, diputado. En lo concreto, cuando dice, ustedes están preparando, ¿ustedes quiénes? Una parte del Partido Nacional, en su conjunto. Alianza Nacional empezó a trabajar en esto, se planteó en el directorio del partido la semana pasada, y el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, entendió que era bueno que el partido entero se pusiera atrás de este planteo. O sea, va a ser la bancada, toda la bancada del Partido Nacional. Y ya estamos detectando, es decir, gastos o programas que han sido dispuestos, que a nuestro juicio pueden perfectamente prescindirse de ellos a los efectos de generar ahorros, y estamos detectando algo más. En los niveles, en las planillas donde se establece la ejecución presupuestal de cada programa en los distintos incisos del Ministerio, del inciso 2 al inciso 15, hay un montón de programas donde se llegó a un 60% de ejecución, un 50%, un 70%. En programas que además no hacen a lo esencial, no hacen a lo sensible, no hacen a la educación, a la salud, a la infraestructura vial. Y ahí sería transponer... Y allí nosotros estamos detectando economías dentro de los límites presupuestales, de diseño presupuestal que elaboró el gobierno, que se podrían redireccionar, en este caso para financiar la diferencia que hay entre el presupuesto de la ANEP y el presupuesto del gobierno. Bueno, muy bien, vamos a estar atentos a cómo sigue eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya volvemos, hay más claves políticas por NSTV. Despedimos al diputado Pablo Adal del Partido Nacional, pero seguimos porque hay más información aquí en Claves Políticas. Una pausa y ya venimos. Seguimos en Claves Políticas, ingresamos al último tramo de nuestro programa con Horacio Baroli, de aquí, del equipo de NSTV. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nenzo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un año para el Frente Amplio muy especial porque tiene su congreso programático y su definición de candidaturas, esperando todos la decisión, la comunicación de Tabaré Vázquez si va a ser candidato o no. ¿Cómo se está viviendo eso? Sí, es verdad. Se instaló la polémica dentro del Frente Amplio de si tiene que haber o no más de un candidato. Hay un candidato natural en el Frente Amplio. La semana pasada, en esa misma silla, el diputado Luis Puch del Partido por la Victoria del Pueblo decía, bueno, en el Frente Amplio no hay candidatos naturales, nosotros esto lo tenemos que debatir en la interna, y como que agregó un leño más a ese fuego de discusión que se generó en torno a este tema de las candidaturas múltiples. Han surgido varios nombres, más que nada desde la militancia, desde independientes, algunos dirigentes que han expresado alguna intención y alguna iniciativa de que se llegue a más de una candidatura, siendo Tabaré Vázquez candidato o no, y encendió un poco más esa polémica. Nosotros estuvimos hablando con varios dirigentes, conversamos con legisladores que nos estuvieron comentando un poco cuál es la opinión que tienen ellos, y si querés podemos verlo. Vamos a ver el tape y después seguimos comentando qué es lo que se está hablando en el Frente Amplio sobre este tema.
A ver, a mí me parece que el Frente Amplio ya laudó la situación de candidaturas múltiples, ya existieron candidaturas múltiples del Frente Amplio, y me parece que es una discusión que en el Frente Amplio está laudada. Es decir, en las últimas elecciones nacionales hubieron 4 candidatos que se presentaron, precandidatos a la presidencia de la República, luego quedaron 2 candidatos, Tabaré y Danilo. Por tanto, esta es una discusión que en el Frente Amplio está laudada. ¿Puede haber candidaturas múltiples? Las puede haber. Lo que tienen que hacer algunos compañeros que están hablando de candidaturas múltiples es hablar de lo que en realidad quieren hablar, y es poner un candidato nuevo. Me parece que lo más sano para la izquierda es que quienes entienden que el candidato es Tabaré Vázquez, lo propongan. Y quienes entienden que el candidato debe ser otro, propongan otro nombre. Y dejemos de discutir de que candidaturas múltiples sí, candidaturas múltiples no, cuando en realidad ese no es el debate. Si hay frente amplistas que entienden que el mejor escenario es para la interna posicionarse atrás de otro candidato que no sea Tabaré, yo lo veo bien que suceda, ¿verdad? Ahora, eso no implica que ya ahí, y esa es mi opinión, se esté definiendo la fórmula, ¿verdad? Sino que se le propone a los frente amplistas en la elección interna cuáles serían los candidatos. Nosotros entendemos que parte de todo lo que sea libre juego democrático y que el Frente Amplio resuelva con la expresión de la gente sus problemas, me parece bien, nos parece bien. Yo no sé si es necesario, pero hay compañeros que lo plantean, digo, vamos arriba, me parece, es lo mismo, o sea, de la misma forma que nosotros entendemos que donde se plantee está bien que haya candidatura a múltiple intendencia, bueno, si hay compañeros que plantean que ellos se sienten, o sea, que potencia el actual de frente y se siente más representado por otros candidatos, y siempre y cuando Tabaré acepte, que bueno, muchos cruzamos los dedos, aceptar, pero no es seguro todavía, ¿no? Pero me parece bien. Primero, el Frente Amplio es una fuerza democrática. Segundo, como fuerza democrática, si se propone candidaturas múltiples, yo creo que le haría bien al Frente Amplio que haya candidaturas múltiples. No es la primera vez. En múltiples oportunidades han habido candidaturas múltiples. Es interesante, Horacio, lo que recogiste en el Palacio, porque el senador Daniel Martínez habla de la intendencia, porque ahí se está hablando de que ahí sí va a haber candidaturas múltiples. El tema es lo que te dice Aníbal Pereira, dice que esto no sea marcar un vice, porque en la última ya hubo candidaturas múltiples, ¿no? Y la fórmula se resolvió con los 2 candidatos más votados. Exacto. De hecho, el vicepresidente Danilo Astori escribió una columna donde marca esa aclaración, hace esa aclaración. Está bien que hayan candidatos múltiples, él propone que así sea, pero que eso no condicione que uno va a ser, el primero va por la presidencia y el segundo va por la vicepresidencia. Eso no lo quiere. Lo que pretende es que haya un candidato, además de supuestamente Tabaré Vázquez, que es más o menos el que todo el mundo piensa o el que todo el mundo tiene en la cabeza. De hecho, si hoy le preguntamos a los uruguayos a quién ven como próximo presidente de la República, el 72% dice Tabaré Vázquez. Esa es la encuesta que se conoció en las últimas horas de Factum. Exacto. Danilo Astori lo que dice, bueno, más allá de esa representación, buscar otro que también represente a los frente amplistas. Un vice que debería tener vocación de aportar, que debería, según él, tener trayectoria parlamentaria. Habla también de que podría ser una mujer, y eso es como otro condicionante más que agrega a la figura del vicepresidente. Son movimientos, ¿no? Son palabras que se van cruzando y que van alimentando esta discusión interna. Lo otro interesante que te dice el diputado Alejandro Sánchez del MPP es, hay que ponerle nombre a esto. O sea, si se habla de candidaturas múltiples. ¿Y cuáles son las preocupaciones que tienen algunos dirigentes del Frente Amplio respecto a este tema? ¿Por qué se plantea la candidatura múltiple? Acá hay 2 escenarios. Una, y esto lo vamos a estar analizando esta semana en el programa Las Pruebas Me Remito, que conduce Romina Andrioli. Exacto. Con una mesa de politólogos. Con una mesa de politólogos donde, bueno, vamos a ver qué pasa en la interna del Frente Amplio, pero también en la de otros partidos. Claro, los 2 escenarios son Tabaré Vázquez candidato, Tabaré Vázquez no es candidato. Hoy hay una inclinación mayor a que todos entienden, y sí, que va a aceptar, pero por algo no ha dicho que sí. O sea, que hay un margen de posibilidad que el escenario sea sin Tabaré candidato. Exacto. Sin Tabaré candidato, los dirigentes del Frente Amplio asumen que va a haber competencia. Competencia, o sea, no solo candidatura múltiple, sino competencia por ver cuál es la candidatura del Frente Amplio. Si Tabaré Vázquez es candidato, está claro que la interna la gana Tabaré Vázquez. Y cuando se habla de candidatura múltiple es porque hay sectores que quieren marcar 2 cosas.
Una, marcarle a Tabaré Vázquez que no es el dueño del Frente Amplio y que va a tener contrapesos. Y otra, tratar de incidir en la vice. Por eso hay algunos que ya están diciendo, ojo, que si hay candidaturas múltiples, el segundo no queda marcado para la vice y que esto se sepa de antes. Claro, hablábamos con algunos dirigentes y le decíamos, bueno, ¿qué pasa en ese supuesto escenario de Tabaré Vázquez no es candidato? Y bueno, ahí se genera un problema, porque es tratar de pensar cuáles son los nombres a manejar. Lo decía Alejandro Sánchez recién, hay que poner nombres arriba de la mesa, y son muy pocos los que se están manejando, y de hecho el más fuerte, el más sonado, que es el de Constanza Moreira, la propia Constanza Moreira dice, bueno, yo no sé si quiero participar de esto. Claro, pero Constanza Moreira no para un escenario donde no esté Tabaré Vázquez. Claro. Habrá que ver en esa eventualidad. Bueno, lo vamos a estar viendo esta semana en A las Pruebas Me Remito con Romina Andrioli. Horacio, mañana en Claves Económicas un programa especial sobre un sector de la economía muy importante. Sí, sobre el sector agropecuario. 4 técnicos de distintos sectores, el arroz, la carne, la leche y la soja. Conversando, entrecruzando información sobre cómo viene la producción agropecuaria. Bueno, con Gastón Solé mañana entonces, ¿qué está pasando en el agro y cuáles son las perspectivas? Nosotros en Claves Políticas volvemos en 7 días. Muchas gracias por su atención y recuerden que por NCTV tenés mucho que ver. El Observador.